En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos este tercer domingo, esta tercera semana del tiempo de Cuaresma, precisamente con estos textos que la liturgia de la palabra nos convoca, a la que nos convoca este domingo. En primera instancia, si miramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, la manifestación de Dios sobre Moisés, diciéndole y dándole a Moisés precisamente aquellos preceptos, aquellas normas de vida, aquellas pautas de comportamiento que deben tener los judíos, aquellos que han sido liberados de la esclavitud. Pues nos damos cuenta que en los mandamientos, pues el Señor Dios nos da un código de libertad. Y al mismo tiempo que nos da un código de libertad, un código en el que nosotros podemos manifestar nuestro amor a Dios y nuestra fidelidad a Dios a partir de este código de libertad, de este código de alianza, esta nueva alianza que Dios hace con nosotros, pues esa es la que nosotros tenemos que manifestar a los demás. ¿De qué manera? Viviéndola, más que cumplir los mandamientos por cumplirlos, más que saber estos preceptos de memoria y a veces recitarlos como loros, va más allá. Es la vivencia de una alianza establecida de Dios para con nosotros, para darnos la libertad, una libertad en una sana convivencia. Por eso, pues cada uno de los mandamientos tiene esa connotación especial y particular de códigos conductuales que todos nosotros debemos seguir. Y pues más allá de ello también, pues el Señor deja clara una cosa: es un Dios celoso, es un Dios que busca que el hombre siempre se acerque a Él y que quiere que los hombres se salven a través de Él. Por eso es un Dios que se hace el encontradizo y que quiere que todos, verdaderamente todos, estén adheridos a Él, que crean fervientemente en su palabra, que crean fervientemente en su alianza, y que esa alianza pues se manifieste en obras de amor, se manifieste en que somos libres porque somos reales cumplidores y vividores. Vivimos la palabra a todo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y vivimos y practicamos los mandamientos como es el código de libertad. San Pablo pues precisamente nos hace recordar aquello que en nosotros debe estar y debe resonar siempre. Debe resonar siempre el querigma de que Jesucristo padeció, murió, pero también resucitó. O sea, ha vencido la muerte.
Y el vencimiento de la muerte pues se manifiesta en donde, en la victoria de Cristo en la cruz. Por eso Él nos hace esa invitación, ¿no? De contemplar a un Cristo crucificado, pero un Cristo resucitado, glorificado. Para cada uno de nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa precisamente el que saber que Cristo padeció por nosotros y murió en una cruz? Pues ha de ser para nosotros, ¿verdad? Fuerza de Dios, sabiduría de Dios, fortaleza en los momentos de debilidad, fortaleza en los momentos de aflicción. Cuando nosotros miramos al crucifijo, te invito a que tal vez en estos momentos o en algún momento del día o de la cotidianidad de la semana contemples a Cristo, a la cruz, y te des cuenta que es precisamente lo que dice San Pablo: la fuerza de Dios y la sabiduría, la fortaleza de Dios. Cómo Dios le fue dando fortaleza a Jesús durante ese camino tortuoso, duro, difícil. No solamente el camino de la cruz, sino el mismo camino de la vida, de las persecuciones. Y también hay que tener presente eso, que cargamos una cruz porque cargamos también con una persecución. Si a Cristo lo persiguieron, a Cristo lo crucificaron injustamente, pues nosotros los cristianos también en muchas oportunidades somos perseguidos injustamente, somos calumniados injustamente, somos señalados injustamente. ¿Por qué? Porque para el mundo la cruz hoy en día, los que no son cristianos, y aún para muchos que dicen ser cristianos, la cruz sigue siendo escándalo. No puede ser, es inconcebible el sufrimiento para muchos, es inconcebible precisamente tanto dolor, pero no ven, porque ellos ven, como San Pablo lo dice, lo manifiesta, como los judíos, como los romanos, como los griegos, como los paganos, hasta como los mismos judíos. Maldición, escándalo, burla. Y aún hoy en día, vuelvo y reitero, muchos cristianos pueda que piensen igual que ellos. Con tantas cuestiones de hoy, del razonamiento, del avance de las ciencias, de la teoría científica y de muchas otras teorías que hacen que nosotros nos alejemos y que hacen que los cristianos verdaderamente pierdan ese horizonte, olviden precisamente que la salvación de todo el género humano se ha establecido a través del patíbulo de la cruz. Así que miremos precisamente y volvamos a ver esa cruz y miremos cuál es la teología, cómo Dios nos habla a través de la cruz. Por eso también es sabiduría de Dios, sabiduría divina. Porque la cruz salva, la cruz libera, la cruz redime. En la cruz también nosotros vemos manifestado el amor de Dios, que quiere que todos nosotros estemos pegaditos y adheridos a Él. Y ahora, con todo esto, hemos escuchado el Evangelio de hoy, que es precioso, sí, que es precioso. La expulsión de los mercaderes y de los cambistas en el templo, según la versión de San Juan. Y aquí nos encontramos con algo que también tal vez nosotros también hemos perdido de vista. Nos hemos vuelto muy materialistas hasta en el sentido religioso. Nos hemos vuelto demasiado cositeros. No respetamos los templos, que a veces que estamos en el templo, que utilizamos el celular, que nos entra una llamada, bueno, muchas cosas. A veces hasta ventas innecesarias delante del templo, conversaciones innecesarias dentro del templo. Miremoslo en la realidad de hoy. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué? Dejamos a un lado lo que Jesús habla de que verdaderamente el templo sea casa de oración. El celo de tu casa me devora. Mi casa es casa de oración. Casa de oración ha de ser el templo. Y también el Señor habla y manifiesta de que, destruyan ese templo en la construcción, porque a fin de cuentas las construcciones pueda que sirvan para que nos ayuden a referenciar, pueda que nos ayuden a centrar tal vez nuestra concentración. Digo centrar entre comillas, porque hay muchos que pueden estar en el templo y están desconcentrados. El templo sirve también para la concentración,
Pero más allá de ese templo, más allá de la construcción, Jesús habla del templo que cada uno es. Y todos nosotros somos templos del Espíritu Santo a partir de nuestro bautismo. ¿Cómo hemos venido cuidando ese templo? ¿Cómo estamos cuidando el templo que es nuestra propia vida? ¿Y cómo lo estamos dando a conocer? ¿Y cómo le estamos dando y cómo realzamos la dignidad de nuestro propio templo? Un templo en el que verdaderamente debe estar viviendo a plenitud la libertad de los hijos de Dios a partir de estos códigos de la alianza, viviendo a plenitud la ley dada por Dios, los preceptos dados por Dios, teniendo la cruz como nuestra bandera, como dice la canción de Tú reinarás, teniendo la cruz como ese elemento, ese signo, ya que los judíos dijeron, bueno, ¿cuál es el signo? Pues el signo ha de ser la cruz, una cruz que libera, una cruz que nos da plena libertad, una cruz que nos da el sentido de nuestra existencia. Pues vamos a la cruz y nos daremos cuenta que también ahí estamos cultivando nuestra vida interior, ahí estamos cultivando y ahí estamos cuidando el templo que Dios mismo nos dio a cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida, nuestra propia conciencia. Y cuando vayamos al templo, pues ojalá también podamos con respeto, decoro y con mucha liberalidad y con mucho amor manifestar nuestro culto a Dios, un culto agradable a su presencia, no un culto material, no un culto eminentemente monetario, sino simplemente o con toda razón un culto que nos lleve a desprendernos de nosotros mismos para amar a Dios y para que manifestando ese amor a Dios muchos hombres también puedan conocer a Dios y se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el Señor a ti te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, que la luz de la misericordia abunde en tu vida y el Señor te conceda hoy y siempre la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.